Tulpas o hijos de la mente, por Fabio Ramírez. Hoy hablaremos de los egregores o tulpas, cuál es su función, cómo son creados y cuáles las ventajas y peligros que conllevan. Un tulpa es un hijo mental, fruto de una meditación intensa en ritos orientales y de emociones violentas y traumáticas que lo nutren y le dan cierta influencia sobre el ambiente y las personas. Una explicación vulgar e incompleta es decir que es como soñar o crear un fantasma o una idea viviente que llegue a manifestarse y usarse en otros propósitos. La técnica de producción de tulpas fue descrita por Alexandra David Neal en sus libros de budismo tibetano, y la novedad es que las leyendas folclóricas y mitos urbanos pueden llegar a plasmar egregores o tulpas colectivas que obren sobre las masas y el subconsciente, protagonizando sueños, pesadillas y fobias. El golem o Frankenstein, o aún el cuento de Borges, Las ruinas circulares, nos hablan de ese hijo soñado por la mente, por medios mágicos y que adquiere realidad. Un tulpa es un arquetipo creado y alimentado, en la magia llamado egregor. Un tulpa o golem y el homúnculo o doppelganger, doble fantasmal en alemán, son similares en el significado que le da la magia. Es la capacidad de la mente de trabajar con imágenes y formas de lo inferior en base a pensamiento, fuerza o ideas vivientes. Son ideas que indexamos a imágenes mentales que tomamos desde el subconsciente para usar sus herramientas para ayudar a nuestra conciencia en su percepción y lucidez. La magia está en la mente que conecta la idea con el subconsciente y las fuerzas creativas. La mente crea un envase que personifica una idea, y si sostenemos el pensamiento, voluntad y deseo sobre esa idea o imagen, entonces se dinamiza y adquiere vida o entidad. Así es como las leyendas o mitos adquieren validez y son usados como baterías de energía colectiva. Los grupos esotéricos y políticos desde siempre han usado tulpas o egregores o ideas vivientes en sus estandartes o sus plataformas o ideas. Así los grupos forman una clase de cadena y alimentan esa forma con sus pensamientos, y a la vez se alimentan de esa idea cuando la energía o ánimo que tienen sufre sus altibajos. Los grupos se recargan con esas ideas colectivas. Esta es la mecánica por la cual tantos grupos de locos se han hecho con el poder y han tenido fuerza para cometer sus locuras alimentadas por su delirio colectivo. Aunque estas leyendas e ideas fuerzas han servido también para alimentar la causa de los religiosos e incluso permitir los llamados milagros y hechos portentosos, ya que los egregores o tulpas son una técnica de la magia y del mentalismo. El superyo y el demiurgo son restrictivos y son moradores, tulpas o egregores. La diferencia está en si la forma mental se alimenta de nuestra conciencia o viceversa. ¿Quién se come a quién? ¿Quién maneja a quién? Si uno a la forma o si la forma termina manejándolo a la persona que lo concibió. Esto es la magia. Un teurgo destierra demonios y se hace obedecer por ellos, como Jesús o Salomón. De lo contrario, es poseído por ellos, por esas tendencias inferiores que nos llevan a impulsos que nos harán terminar mal. Los tulpas son hijos de nuestra mente y tienen una función temporal no más. Así el sujeto debe ser dueño de su forma soñada, o de lo contrario, la forma, personaje, rol o idea se come al sujeto y nubla su conciencia. La ley del secreto no funciona con oraciones, porque no podemos pedir algo que no tenemos. Si no visualizamos que tenemos algo y nos convencemos que ya lo tenemos, funciona. Si no, no tiene resultado. Si pedimos algo a futuro es que no lo tenemos y por eso ya no funciona. Una tulpa colectiva es un egregor y una batería o cadena de luz, un ancla de propósitos o bendición o maldición. Esta es la base de la ley hermética de aquel que más tenga, más le será dado, y aquel que más carezca, todo le será quitado. Se refiere a la ley del secreto o base de la alquimia mental, en que si afirmamos las cosas que deseamos y las asumimos, entonces más de eso nos vendrá y se manifestará por añadidura, como decía el Nazareno, o la sincronicidad, como decía Yang, o por la ley de atracción o correspondencia, según el hermetismo y la magia. El universo tiene una fuente, depósito, caverna o subconsciente, donde están los registros y arquetipos. Este depósito es llamado en Oriente Akasa, el libro de la vida o memoria de la naturaleza, o alma de la tierra en la alquimia. El subconsciente
es la función de lo izquierdo y derecho, de ambos hemisferios reunidos y encontrándose producen un mini Big Bang o luz. Ese destello resplandor es la magia que une lo individual con lo universal y encausa nuestras motivaciones con las fuerzas creadoras o propósitos de lo universal. El orden y la lógica, y del otro lado el arte y el sentimiento. Su interacción es el descubrimiento y revelación. Somos hijos o partes de una fuente, o todo, que a través de la dualidad cerebral fragmentamos nuestra conciencia en un ego, donde se anclan nuestros defectos y motivaciones que nos mantienen en la densidad y lo mortal, que es lo que nos mata. La vida viene de lo vivo y es una fuerza y estado que escapa de la materia, como un fugitivo que busca escapar de su prisión y volver a su estancia luminosa del origen. Este proceso de escape y lucha por regresar desenvuelve capacidades que nos llevan hacia el tesoro de nuestras facultades. Ese viaje o batalla no nos lleva al tesoro, sino que ese viaje es una capacitación y desarrollo donde perdemos aquello que nos perjudica en nuestra búsqueda o batalla y aquello que justamente nos hace mal, y ese proceso desarrolla esas capacidades que al final son el tesoro que creíamos lejano. Esto es las tulpas o egregores, o hijos de la mente. No el proceso en sí, sino lo que implica y comprende. No es el destino en sí, sino el viaje y la forma de viajar lo que nos enseña y nos desarrolla para el verdadero objetivo. No es lo que queríamos con el deseo o tulpa, sino aquello en lo que nos convertimos al conseguirlo. O mejor dicho, que es aquello en que nos convertimos lo que permite conseguir lo que queríamos. La vida es el vehículo por el cual el todo se manifiesta fragmentado. En el origen todos estábamos en la misma partícula y luego el Big Bang nos fragmentó. Dios mismo es una tulpa. Dios es la forma que asume la inteligencia universal para coordinar, comprender y estar en toda la creación. La tulpa es la conjunción de pensamiento y deseo, un deseo viviente que persiste por el pensamiento enfocado. Involucra técnicas de meditación y visualización, de sugestión magnética y mentalismo que por medio del decreto proyecta la imposición de un deseo. Sostener el deseo o sueño, visualizándolo y alimentándolo con nuestra conciencia, y a la vez alimentándonos de esa idea arquetipo, y generalmente se usa como bandera colectiva o cadena de fuerza que alimenta a un grupo. Pero insistimos que las ideas vivientes son fuente de fuerza, pero también son un ancla peligrosa para fanáticos y personas inestables, y aquellos que no tienen un dominio férreo de su mente están expuestos al abismo. Justamente por ese riesgo es que advertimos la mecánica explosiva de las tulpas o ideas grupales. Si bien la magia hace de los egregores una técnica de desarrollo poderoso, pero que es conseguido gracias a un dominio despiadado de los instintos, deseos y tendencias. En la magia y alquimia es conocido el axioma que dice: la consigue solo el que la merece. Las ideas son tan peligrosas que la política y la religión evitan que las masas disciernan y comprendan el poder y sentido de las ideas, y se limitan a que la gente mastique y repita esas ideas como moldes o camisas de fuerza colectiva, y por eso aún se arrastra a multitudes usando dogmas. Las ideas son como virus, por eso se hacen virales, son contagiosas. Como todo, pueden usarse en ambos sentidos, y la élite y el sistema lo usa para mantener a la masa con una venda en los ojos y castración mental, y aún censura ciertas ideas que liberarían a las masas de las ideas opresivas del sistema. Una frase que se recuerda poco, desgraciadamente, es: aquello en lo que creas, terminas por crearlo. O sea, en lo que uno cree, lo está creando. Las ideas cambian al mundo y por eso las silencian y combaten, porque no quieren que piensen, porque así se darían cuenta y liberarían del yugo del sistema y adquirirían el poder por sí mismos. Muchas gracias.